Muy buenos días a todos y todas. El desarrollo económico es permanente tema de discusión en la agenda pública, pero hay muchas formas de entenderlo y hay algunas que tienen que ver con cuidar más el ambiente, con cuidar más el espacio donde ese desarrollo se aplica. Para hablar acerca de este tema y de un concepto que se llama economía regenerativa, que está surgiendo como idea desde muchas regiones, en particular la región de los ríos, vamos a conversar con Francisca Petrasich, que está con nosotros, ingeniera, parte de CoLab de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Francisca? Muy buenos días. Hola Verónica, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por recibirnos. Francisca, ¿qué es la economía regenerativa? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta regeneración? Eso, mira, el concepto de regeneración nace de la capacidad intrínseca que tenemos todos los seres vivos, ¿cierto? De regenerarnos. Apenas uno se hace una herida en la mano, en cualquier parte del cuerpo, el organismo empieza a sanar, a cuidar y a buscar volver a ese equilibrio, ¿cierto? Desde esa capacidad que tenemos todos los seres vivos, los ecosistemas también, nace este concepto que de alguna manera busca que nosotros como seres humanos, como sistemas, como organizaciones, podamos devolverle a los ecosistemas esa capacidad que tienen de regenerarse, ¿cierto? Estamos en un mundo hoy día tan degradado que tenemos que generar acciones para que esa capacidad los ecosistemas la vuelvan a tener, ¿cierto? De eso hablamos cuando hablamos de regeneración. Y llevado a temas de economía regenerativa justamente lo mismo, cómo esos principios se aplican a contextos socioeconómicos y culturales. Entonces hay ciertas líneas o principios que de alguna manera nos ayudan a entender este desarrollo regenerativo y esta economía regenerativa. Por ejemplo, un enfoque basado en el lugar, ¿cierto? Siempre el desarrollo económico va a estar ligado efectivamente a un territorio y a esas características únicas que tiene ese espacio. Van a ser acciones que promuevan los flujos, las redes, la interdependencia, de ahí nace el nombre de nuestro programa que vamos a conocer más en detalle. También un enfoque sistémico de entender nuestras acciones como desde el diseño de los proyectos, del diseño de las empresas, del diseño de los espacios, hasta la ejecución, estamos en todos los momentos teniendo un pensamiento sistémico de nuestras acciones. ¿Dónde impactamos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, de alguna manera la economía regenerativa ayuda a ampliar ese espectro de acción, se podría decir, con una serie de principios de los cuales hablan algunas referencias como John Fullerton o Carol Sanford, ahí para que después los puedan buscar, pero son los grandes referentes en términos de economía y desarrollo regenerativo, en los cuales también nosotros nos basamos para diseñar proyectos, iniciativas que nos hagan sentido. Exacto. ¿Qué diferencia tienen estos conceptos o esta forma de trabajar con lo que llamamos economía sustentable, desarrollo sostenible, preocupación por el ambiente, responsabilidad ecosistémica y otros conceptos que están de moda también o que están en el ambiente en este momento y que no siempre se entienden? ¿Están Sí, vinculados? están, están vinculados. Ahí también yo creo que es importante entender como la historia en la cual, en la medida que han ido surgiendo estos conceptos, en base a qué necesidades que hemos visto nosotros como seres humanos y cómo le hemos venido exigiendo de alguna manera al planeta. Pero sí hay ciertas diferencias en términos de desarrollo regenerativo o economía circular. En este caso, las diferencias que yo veo quizás más claras es que la economía circular de alguna manera se aplica de manera igual en todos los territorios y en todos los espacios. En cambio, lo que tiene que ver con desarrollo regenerativo tiene que ver con esa búsqueda del potencial o esa identidad del lugar que de alguna manera se apropia del desarrollo y es distinto, ¿cierto? La regeneración, por ejemplo, en la región de los ríos va a ser muy distinta a la región de los lagos, va a ser muy distinta a lo que ocurre en Atacama. Entonces, el desarrollo regenerativo permite esa, esa como capacidad eh, intrínseca de cada territorio desarrollarse en función de su evolución y potencial y prosperidad. En el caso de la economía circular, a veces se rigen por ciertos principios que vienen algunas veces
del mundo de las ingenierías, de la gestión de los residuos, de alguna manera se aplica igual a todo tipo de material, ciclo de vida, de producto, entre otros conceptos. Pero acá estamos viendo quizás temas un poco más integrales, donde la relación también con el ser humano y su entorno se vuelve un punto importante. El, Dos preguntas, partamos por una. ¿Tiene alguna relación esto con lo que ya planteaba el profesor Manfred Machneff hace muchos años, ¿cierto? Del desarrollo a escala humana, ¿está vinculado con eso? Está vinculado, está estrechamente vinculado, siento yo, el desarrollo regenerativo y ahí en otra, quizás una posible diferencia con otras líneas de pensamiento o acción es que acá se promueve la acción humana para la regeneración de los espacios. No es una restauración y dejemos y volvamos atrás y que volvamos las cosas a como están, de alguna No manera en un toquemos más edificio nada, o claro. no toquemos más, sino que es hoy día, si dejamos de tocar, o sea, tampoco el planeta puede regenerarse así solo, o sea, necesita de nuestra acción y nuestra ayuda y nuestra intención para lograr eso. Entonces, ahí yo creo que sí tiene que ver y está estrechamente conectado con este desarrollo a escala humana, con lo que ocurre en la ciudad, con lo que ocurre en los espacios, cómo nos movemos. Tiene un sinfín de aristas en las cuales es muy interesante que el desarrollo regenerativo de alguna manera permee también en esos espacios y se pueda visualizar qué formas puede ir tomando. Así que el desarrollo regenerativo de alguna manera es como creemos nosotros que es como un paraguas que puede dentro tener muchos conceptos e iniciativas que buscan el mismo fin, ¿cierto? Eso. Y en un país como el nuestro, que es altamente centralizado, que se toman decisiones iguales como para todas las regiones, ¿es viable que se desarrolle esta forma de trabajo? Pensamos nosotros como, bueno, como laboratorio de innovación social, nosotros llevamos ya 14 años trabajando, también yo diría que alrededor de 8 años relacionados con la región de los ríos. Creemos que hay que permear cada espacio, o sea, si desde como hay políticas públicas o estrategias que se planean más desde nivel central, y si aún ahí hay un entendimiento más sistémico de nuestras acciones, hay un espacio para que estas estrategias puedan de alguna manera cambiar en cada una de las regiones o localidades, o sea, creemos que es una opción que se puede tomar. Pero por otro lado, también hay iniciativas y estos van en paralelo, o sea, no es que una cosa ocurre antes que la otra, sino que si de todas maneras en las regiones se están empujando iniciativas como esta, como los ríos regenerativos, como otras más, que de alguna manera se impulsan con equipos también locales, van a tener ese mismo espacio. Entonces la idea es acá que todos rememos hacia el mismo lugar, independiente del alcance que tengan algunas iniciativas u otras, pero sin duda es importante el enfoque local, los intereses, los desafíos propios que tiene el mercado y la industria en la región. Entonces, nuestra perspectiva es que tenemos que, de alguna manera, todos empujar un mismo barco, independiente de dónde vengan las decisiones. Y ojalá se nutran, sean complementarias, generen sinergias, y eso va a ser beneficioso, obviamente, para nosotros y para nuestro entorno. Exacto. ¿Y de qué manera se puede aplicar esto de forma más simple? Porque el conocimiento del territorio, el trabajo con cada una de las unidades productivas de ese territorio, el convencer, me imagino también, a que las personas participen, es un trabajo lento, ¿no? De largo plazo. Es un trabajo lento y nuestra perspectiva es que como es un trabajo lento y también estamos mirando los ritmos de la naturaleza como nuestro ejemplo, va a ser lento. O sea, la naturaleza no va al ritmo muchas veces del mercado, no va al ritmo del consumo. Entonces también si estos conceptos queremos que permeen en nuestro actuar, también nos vamos a demorar en entenderlos, en vivirlos, en vivir esa experiencia.
pero por lo que nosotros apostamos es que esa conversación la empecemos a dar ahora, porque nos podemos demorar 10, 15 años o más, pero tenemos que empezar pronto esa conversación, pronto nos tenemos que sentar a la mesa a conversar, llegar a acuerdos y enfocarnos en ese horizonte común. Porque si no empezamos ahora, más tarde nos va a llegar esa luz o esa idea. Entonces, lo que hemos ido apostando con interdependientes hoy día, pero hace dos años y tanto con los ríos regenerativos, pues empezar esa conversación en la región, traer conocimiento y talento de otros países, relevar el talento local, unir en esa conversación cómo la región puede tomar una perspectiva regenerativa que está en sus estrategias regionales, pero cómo es la bajada concreta, efectiva. Entonces, nos propusimos a finales del 2022 empujar esa conversación y lograr que la región valore ese cruce y ahí hemos estado desde ese entonces trabajando y hoy día empujando este programa Interdependientes con un vehículo de Viraliza de Corfo, los cuales creyeron también en esta idea, así que seguimos ahí empujando esa conversación clave para el desarrollo de la región. Exacto. Yo quisiera ir ahora a lo que usted ha mencionado, a los ríos regenerativos y por qué la Universidad Católica tiene interés en este tema, cómo se mete en este tema, cómo llega a los ríos y si trabaja también en otras regiones. Partamos por ahí. Sí, súper. Ahí contando también un poco de la historia de Colab. Colab es un laboratorio de innovación social que lleva 14 años en la universidad, donde nace también con esta inquietud de cómo podemos armar vehículos más ágiles para probar ciertas cosas, ideas, cómo podemos apoyar el emprendimiento y la innovación social de la mar. Desde este espacio dentro de la universidad, que de alguna manera ha ayudado al ecosistema de emprendimiento e innovación en Chile a llegar a ciertos acuerdos en un inicio, a articular ese ecosistema y también, obviamente, apoyar el trabajo en algunas regiones. Y estos 14 años que llevamos empujando temas de innovación y emprendimiento social, hace como 4 años dijimos, claro, esta innovación social la tenemos que poner al servicio de algo más grande que nosotros. Y es ahí donde cambia nuestro propósito y hoy día hablamos de un laboratorio de innovación para la regeneración. Entonces, hoy día estamos poniendo todos esos años de servicio, de estudios, de trabajo con emprendedores locales a enfocados en esta regeneración. Y dentro de esto, de estos últimos 4 años, nacen iniciativas como Chile Regenerativo, los Ríos Regenerativos, entre otras. Y ahí es donde nos queremos enfocar hoy y seguimos empujando ese propósito. Y como te contaba, también la relación que tiene la universidad y nosotros mismos como laboratorio con la región tiene hartos años, más de los años que yo también llevo en cola, pero hemos estado en espacios, bueno, como en los diseños, los fundamentos, en sus inicios del SIC de Mafil, hemos acompañado también procesos de la universidad con relación con algueros, hemos estado en varios como distintos proyectos que se han llevado siempre acompañando a veces un diálogo como sociotécnico en distintas industrias, en distintos espacios. Y promoviendo obviamente que la innovación que existe en la región se potencie, que se vincule, que se traigan actores distintos y que se lleguen a acuerdos. Eso ha sido también parte de nuestro trabajo en la región. Y a finales de, como te contaba, del 2022, en conjunto con la Corporación de Desarrollo Productivo, con financiamiento del gobierno regional, iniciamos con el proyecto Los Ríos Regenerativos. También con un espacio al incierto, ¿cierto? Cuando hablamos de innovación, siempre hay un grado de incertidumbre en los procesos, porque estamos pensando más allá, no sabemos cómo a veces en la práctica se va a ejecutar, pero el proyecto se proponía 3 grandes temas, diría yo. En primer lugar, articular el ecosistema que estaba hablando de regeneración en la región. O sea, no es algo nuevo, sino que era volver a conectar con lo que están haciendo ya ese trabajo
en las distintas industrias y que ellos puedan compartir conocimiento. Y eso, nutrirlo con eventos, encuentros, mesas de trabajo, speakers internacionales que también trajimos de Costa Rica y Colombia en su minuto, como articular ese ecosistema. En segundo lugar, tenía el desafío muy práctico de... detenerme un segundo ahí. Al articular el ecosistema, ¿eso quiere decir que estas personas que están interesadas en hacer su trabajo productivo con esta dirección quedan vinculadas? ¿Se genera algún grado de trabajo en conjunto con ellos, alguna organización que las conecte? Empezamos a armar redes y empezamos a mapear en un inicio esta comunidad. Empezaron a aparecer temas de turismo, de ganadería, de pesca, o sea, estábamos como en este mismo sentido de este paraguas, de alguna manera integrando todas estas iniciativas que estaban mirando más allá de solamente la economía circular. Entonces ahí se sintieron de alguna manera como acompañados en el proceso. Y esto desde cosas muy, muy concretas como encontrarnos, hacer eventos, hacer encuentros, quedar conectados en un WhatsApp, hasta diseñar mesas intersectoriales de trabajo donde participáramos en distintos espacios. Eso con la parte de articulación. Y el segundo desafío tenía que ver con ya llevar como cómo se ve esto en lo concreto, con emprendimientos locales. Y ahí, con la comisión técnica del proyecto, se decidió avanzar en 3 sectores productivos prioritarios para la región, en ganadería, producción hortaliza y turismo. Y ahí hicimos un mapeo de todos los emprendimientos que para nosotros podían tener este potencial regenerativo, no se llamaban como tal en ese minuto, pero creíamos que tenían este potencial. Y esa selección nos demoramos en hacerla y logramos trabajar con 3 emprendimientos de la región, donde en un acompañamiento de aproximadamente 5 o 6 meses, ellos pudieron trabajar con un mentor especializado en estos temas, o sea, mentor especializado en ganadería, en agricultura y mentores en turismo, donde se evidenciara ese giro o ese cambio desde lo sustentable a lo regenerativo, desde un manejo tradicional de ganadería a manejo holístico. O sea, esos cambios se dieron en poco tiempo, pero pudimos levantar información clave y obviamente la opinión, la satisfacción de los emprendedores de este acompañamiento especializado que tuvimos. Y ahí aprovecho de comentar que tuvimos mucho éxito, fueron 2 cooperativas mapuche en el caso de turismo y el Lácteos Manquelaf. O sea, hay una experiencia que la pueden ver también en nuestra página web que fue muy provechosa, con mentores también de regiones aledañas acá, mentores que trajimos de la Araucanía y mentores que trajimos también de los lagos y otros mismos de los ríos. Pero en todo momento relevando talento local. Entonces, pudimos lograr que esos cruces se dieran y nosotros, obviamente, absorber ese conocimiento que es conocimiento local para la región. No es la experiencia que pasó afuera, no es la experiencia que pasó en Europa, es la experiencia que pasó en los ríos. Entonces, eso para nosotros fue fundamental de contarlo. Y en la práctica, en un ejemplo así como concreto, ¿de qué se trata, por ejemplo, una ganadería regenerativa? ¿En qué consiste? El ejemplo concreto, en caso de ganadería, obviamente yo no soy especialista, pero lo que ocurre es que el manejo, por ejemplo, el manejo de las vacas o de las cabras, se planifica el pastoreo para que se capte mayor CO2 del que se emite. Entonces, a medida que las vacas se van moviendo, se va regenerando ese suelo. Todo esto está basado en regenerar los suelos, ¿cierto? Para que se capte más CO2 y ese pastoreo planificado es el que permite que luego el predio capte más carbono del que emite en su propia producción. Eso, pero en términos simples, y obviamente los más detalles pueden ser otras cosas, pero en términos de turismo, por ejemplo, también recuerdo el caso que pudieron entender esta regeneración desde un concepto, porque la cosmovisión, por ejemplo, mapuche, habla de esto de hace miles de años.
Entonces, lo que ayudó a este concepto de regeneración en el caso del turismo fue alinear lenguajes y entender que estamos hablando de lo mismo. Cuando la cooperativa presenta que son los cuidadores del humedal, que están armando más servicios, ellos cuidan la salud de su ecosistema, pudieron hoy día ya presentarse y decir, efectivamente somos un emprendimiento que aspira a la regeneración por esto y esto y esto. Y entonces pudimos como entender ciertos lenguajes que les permiten a ellos también moverse a otros espacios para ofrecer sus servicios, para ampliar su campo, ampliar sus proveedores. Entonces, fue un concepto que de alguna manera les dio un empujón, eh, porque hoy día, y ahí me salto otro tema, el consumidor de la región y del país y del mundo está exigiendo un mayor nivel de sofisticación, de cuidado, de consideraciones en los productos que consumen. Entonces son esos productos, esos servicios y esos espacios los que se van a valorizar de mayor manera. O sea, entonces, hoy día lo que se ve, por ejemplo, en el caso de las carnes, es que las carnes regenerativas son carnes premium. Efectivamente, se venden más caro y no, son incomparables con las carnes tradicionales. Pero hoy día, claro, ¿qué es lo que se está buscando? Eh, que mayores consumidores accedan a esto porque cuando el consumidor valora este producto, claro, dice pago más, porque sé lo que implica, sé lo que han hecho, sé cómo trabajan, hay un contexto familiar, hay un contexto de desarrollo local, entonces ahí lo valora. Lo mismo en el caso del turismo. Por eso creemos que de alguna manera un empujón o poner en valor lo que ellos ya venían haciendo y cambiar ciertas cosas, ¿cierto?, en sus cadenas productivas, en sus modelos de trabajo, para que ellos lleguen a otros espacios también. Exacto. O sea, un cambio de mentalidad también de los mismos Hay un cambio de protagonistas. mentalidad y también hay un cambio como en prácticas bien concretas, pero sí el entendimiento sistémico, y eso fue muy interesante porque se vio en el caso a caso. Solamente este aprendizaje se da cuando hay un mentor, hay un equipo especializado en entender el contexto particular del emprendimiento. No es algo que llegó así como todos tienen la misma receta, porque es imposible. Entonces, eso es lo interesante también de lo que permite el desarrollo regenerativo. Perfecto. Ustedes tienen este programa Interdependientes, que viene de los ríos regenerativos y va ahora. ¿En qué consiste ese programa? ¿De qué se trata? ¿Se va a hacer en otras regiones también? Sí, mira, en este aprendizaje que tuvimos el proceso de 1 año y medio de los ríos regenerativos más o menos, eh, nos propusimos abrir espacios, ¿cierto? Como tocar puertas en todo tipo de ámbitos, desde el emprendimiento, desde la difusión, desde la investigación. Hicimos también ahí como qué estaba pasando en todos estos temas en los sectores productivos. Y de todas esas puertas que tocamos tuvimos varios hallazgos, o sea, varias cosas que creíamos que se necesitaban para seguir potenciando esto. Cómo seguir con acompañamientos y mentorías especializadas, cómo seguir profundizando en sectores productivos importantes, como muchas líneas. Pero una de esas fue la posibilidad y la necesidad de formar a actores que están en la región, pero que acompañan al emprendedor en otros espacios, que le proveen de financiamiento, que le proveen de espacios de vinculación, que le proveen de formación también. Entonces dijimos, ya, acá hay como un eslabón intermedio, se podría decir, que no es el trabajo directamente con el emprendedor, pero sí con el que lo acompaña en su proceso de crecimiento. Entonces, armamos el programa Interdependientes, que justamente es formar en temas de sostenibilidad, innovación, regeneración, como ir entendiendo esta perspectiva a actores de ecosistema que actúan como 3 roles en específico nos propusimos, que actúen como articuladores, que son los que generan políticas públicas y estrategias regionales, que actúen como vinculadores, o sea, que vinculan al emprendedor con distintas entidades, y habilitadores, que son los que proveen financiamiento o que proveen espacios de formación u otras
características que necesita el emprendedor. Nos propusimos llegar a esos 3 perfiles. Con la finalidad de formar y, por otro lado, seguir conectándonos como red, o sea, entender que la interdependencia se va a dar siempre y cuando generemos la confianza, generemos los vínculos, generemos el trabajo colectivo. Entonces, es una, no es solamente cátedra, sino que también es una experiencia que vivamos juntos un proceso de crecimiento. Esta misma conversación que hablamos al inicio, de que hay que iniciarla ahora para que cultivemos esas confianzas. Entonces, la interdependencia del programa es justamente esa, que se vinculen estos actores y puedan trabajar en conjunto más adelante, pero ya con un entendimiento sobre los distintos matices, sin volverse expertos. Esto esperamos que sea la primera entrada de ellos al conocimiento de la regeneración. Hay muchísimo por profundizar, pero puede ser una semilla inicial en ellos en el momento en que, por ejemplo, a ellos se les acerque un emprendedor regenerativo y ellos entiendan qué necesita, cuáles son los mecanismos, cómo trabaja. Entonces, es ese eslabón intermedio el que Interdependientes aborda. Exacto. En términos de público. Exacto, de cómo llegar al público. Entiendo que están abiertas las inscripciones para las personas que quieran participar. ¿Son solamente de la región de Los Ríos o puede ser conectarse personas de todo el país en línea, por ejemplo? En este caso, es solamente personas de la región de Los Ríos. Eso era parte de los criterios porque exigimos un grado de presencialidad alto. O sea, van a ser sesiones de trabajo y de formación que van a exigir trabajar en Valdivia la mitad del tiempo. Y lo que queremos, sí, y ahí aprovecho de comentarte un poco los formatos que tiene. Tenemos por un lado las cátedras, que van a ser con expertos nacionales, internacionales y también de la región para distintos temas, que van a ser más de formación, ¿cierto? Vamos a aprender. Pero por otro lado tenemos talleres que son prácticos, que justamente vamos a trabajar esta vinculación entre actores, llegando a acuerdos, dinámicas que nos permitan también potenciar esas confianzas, talleres. Y por otro lado vamos a tener diálogos sectoriales donde estas mismas conversaciones que se den en sectores productivos como pesca, acuicultura, silvoagropecuario u otros, se den, pero no solamente en Valdivia, y ahí podamos ampliar el alcance a otras zonas de la región. Tenemos pensado hacer un diálogo en Futrono, otro en Panguipulli, en Corral y en Mafia. Entonces ahí estamos, sabemos que como es un programa regional, queremos ampliar ese alcance. También a veces sabemos que por la factibilidad técnica y por el trabajo de nuestro perfil que participa, sabemos que las sesiones o la mayoría de las sesiones van a ser en la capital regional, pero tengamos estos otros espacios para compartir con emprendedores en otros lados. Y por otro lado vamos a tener instancias también más de networking, de conectarnos, donde podemos hacer algunas salidas también dentro de la región. Exacto, conocer el trabajo. Se nos acaba el tiempo. ¿De qué manera puede llegar esto más a la comunidad? Porque también son conceptos que no son fáciles de entender y que también pueden entenderse como ideas de un grupo de personas un poco elitistas, lejana de la vida, y la vida cotidiana tiene que ser más práctica. ¿Cómo llega eso a la comunidad? A la comunidad, bueno, creo yo que llega en distintos espacios. Por ejemplo, desde lo cotidiano, desde lo que está haciendo, por ejemplo, el municipio con los núcleos nativos, cambiando todos los jardines. O sea, eso es un trabajo que uno ve todos los días cuando va caminando por la ciudad, ¿cierto? O lo que está pasando hoy día con la ciudad humedal. Uno como ciudadano podría decir, claro, son conceptos que me están ayudando a tener este conocimiento y este cuidado también por mi espacio. Entonces creo yo que, y la experiencia que hemos tenido con la comunidad en la región, es que hay mucha gente interesada que genera sus acciones, es parte de una cooperativa, una asociación, o sea, son personas activas en estos temas y ahí lo que hemos hecho con los ríos regenerativos e interdependientes también es enfocarnos harto en la difusión, o sea, en las redes, en participar en distintos espacios. Tenemos equipo en Valdivia y en Santiago, entonces estamos constantemente
participando de estas entrevistas y otros espacios que nos permiten contar lo que estamos haciendo. Pero sí hay una comunidad activa que también recurre constantemente a nosotros a ver cómo nos conectamos y ahí vemos de qué medida, en qué manera, cómo podemos integrarlo a los encuentros. Vamos a hacer algunos espacios más abiertos y otros más cerrados, obviamente, porque tampoco tenemos tanto financiamiento para que participen todas las personas que quisiéramos, pero sin duda estamos pendientes de seguir integrando al ciudadano común y corriente y que no se vea la regeneración como algo lejano, que no lo es. Entonces, que se vea algo concreto que se puede vivir en el día a día también. Exacto. Esa es una gran teoría. Nos vamos a quedar con esa reflexión porque se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Verónica, muchas gracias al diario. Hemos tenido su apoyo durante todo este tiempo, así que nada, agradecerles y felices de seguir colaborando. Muchas gracias. Buen Que día. estés muy bien. Buen Gracias. día. Hablábamos con Francisca Petrasic de COLAB, de la Universidad Católica, y del programa Los Ríos Regenerativos, de un programa que se llama ahora Interdependiente, para entender que el desarrollo económico puede ser regenerativo, puede ser vinculante entre muchos actores, que se puede cuidar el entorno y también tener prosperidad, señalaba ella. Abierto a toda la comunidad este tema, está en su página web, está también este tema dando vueltas a nivel nacional porque es una nueva forma de entender el desarrollo económico. Los invitamos a informarse al respecto. Muchas gracias. Buenos días.